Él es el Rey de Gloria, amén. Yo no sé, hermano, pero yo no puedo contener la alegría en mi corazón, amén. La afirmación que Dios pone en nuestros corazones de que Él es el Señor, amén. Tú eres el Señor, Rey. Y queremos simplemente honrarte, Señor. Sabemos que las palabras no son suficientes, que aún cualquier cosa que nuestro ser quiera hacer no es suficiente, Padre. Pero queremos expresarte, Señor, nuestra gratitud por tu amor y por tu gran misericordia, Señor, que tuviste por cada uno de los que estamos aquí. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en esta mañana. Te honramos, oh Señor. Tú eres el único digno de toda gloria, de toda honra y de toda alabanza. Amén. En el nombre poderoso, amén. Amén. Nombre poderoso, porque es poderoso, de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Amén. 1, 2, mucho mejor. Amén. Fuerte, fuerte, más fuerte, hermanos. Es para el Señor, amén. Gloria a Dios. Hermanos, Dios aún habla, amén. Dios aún está llamando a la gente. Dios aún está moviéndose. Su palabra no ha dejado de actuar. Desde el momento en que Dios habló, su palabra no se ha detenido. Amén. Y mucho menos se va a detener en nuestros corazones, porque Él va a hacer su obra buena, agradable y perfecta. La Biblia dice que la buena obra que Él ha empezado, Él la va a perfeccionar. Amén. Así que mira tus manos, mírate a ti mismo, ¿no? Y Señor, tú me vas perfeccionando día a día. Amén. A veces yo no me soporto. A veces mis amigos no me soportan. Mi familia, los casados, ¿no? La esposa, el esposo, los hermanos. Pero Señor, yo sé que tú estás haciendo una obra en mí. Amén. Y puedo confiar en eso. Amén. Podemos confiar en que Él está haciendo su obra. Es poderosa. Amén. ¿Por qué no saluda a alguien a su derecha, a su izquierda? Por favor, dígale: Dios te bendiga. Buenos días. Amén. Hombre de Dios. Víctor, Alex, Roy. Amén. Quiero agradecer a los músicos porque realmente es un tiempo bueno. Amén. Y vamos a abrir las puertas para que los hermanos que aún no llegan, pues vayan llegando. Y mientras estamos allí saludándonos unos a otros, bueno, me gustaría igual siempre presentarnos. Mi nombre es Billy Soberón, yo soy el pastor que tiene el privilegio y también la responsabilidad delante de Dios de llevar esta congregación. Amén. Junto a un equipo de líderes estamos trabajando para que usted pueda conocer aún más a Dios, cada vez más, que lo conozca en espíritu y en verdad como Dios ha establecido. Esperamos que así sea, porque sabemos que no depende de nosotros. Depende de la palabra de Dios, que es viva y eficaz y es más poderosa que espada de doble filo, que tiene el poder suficiente en sí misma. La palabra de Dios tiene el poder suficiente en sí misma de transformar las cosas. No necesita ayuda. Amén. Pero Él, en su misericordia, nos ha encargado llevar el evangelio. Amén. Pero es Él el que pone el querer como el hacer, y es Él el que abre los ojos, Él es el que abre los oídos, es el que abre el entendimiento, y el Espíritu Santo es el que nos muestra. Amén. Y bueno,
me gustaría saber solamente si hay alguien que nos está visitando por la primera vez, poder conocerle. ¿Hay alguien que viene por la primera vez? ¿Bien? ¿Nadie? Ok. First time. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Puedes ponerte, stand up, please? ¿Puede ponerse de pie, por favor? Un aplauso para él, por favor. Él es un misionero que nos está acompañando en esta mañana. Y bueno, bienvenido a la casa del Señor, amén. Pero hermanos, ¿cuántos saben que esta palabra, la palabra de Dios tiene poder? ¿Sí? Mucho poder. Amén. Ay, Señor, abre los ojos y los oídos en esta mañana para que tu palabra fluya con poder. Permítame empezar, por favor. Yo quiero empezar con la palabra. Yo declaro, Señor, que esta es mi Biblia. Otra vez, dígalo fuerte. Esta es mi Biblia. Una vez más, esta es mi Biblia. Yo soy lo que dice que soy. Yo tengo lo que dice que tengo. Yo puedo hacer. Dígalo así con poder. Puedo hacer. A ver, como cuando usted está listo. Puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer. Hoy abro mi mente, abro mi corazón a la poderosa, indestructible, eterna, semilla, implacable de la palabra de Dios. Yo declaro que después de escuchar esta palabra, yo nunca seré el mismo, sino seré transformado por esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos lo creen? ¿De verdad lo creen? Amén. Hermanos, esta palabra tiene el poder de transformar vidas. Y no solamente vidas, es la palabra de Dios. Y yo quiero empezar con un versículo que, bueno, no se lo he dado a Joe, pero quiero que sepan que quiero empezar con este versículo, Romanos 1, 19 y verso 20. Porque toda la palabra habla de Dios. Amén. Y no solamente la palabra habla de Dios, la creación entera habla de Dios. Amén. Cuando usted ve los cielos, el firmamento, las estrellas, el mar, cuando usted ve la grandeza de la naturaleza, usted tiene que saber que hay un Dios todopoderoso detrás de ello. Amén. No es casualidad, no surgió de la noche a la mañana, sino fue preparado de manera inteligente por nuestro Padre Celestial. Amén. Por Él y en Él y para Él subsisten todas las cosas. Él las creó por Él y para Él. Amén. Sean tronos, sean principados, como la palabra enseña. Pero yo quiero que vayamos a este verso y dice lo siguiente: porque lo que de Dios se conoce, amén, lo que se conoce, diga conmigo, lo que se conoce de Dios, otra vez, lo que se conoce, amén, está ahí, ¿verdad? ¿Cuántos se han dormido? Amén, estamos aquí. Hermano, lo que se conoce de Dios, escuche bien, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él. ¿Qué cosas son invisibles? Aquellas que no se ven. ¿Qué cosas? ¿De qué está hablando acá la palabra? Dice, su eterno poder. Amén. Hermano, Dios es poderoso. Amén. ¿Usted sabe por qué el sol brilla? Porque Dios quiso que brille. ¿Usted sabe por qué el sol quema? Porque Dios quiso que queme. Está ahí, ¿verdad? Hermanos, el poder de Dios es inconmensurable. ¿Usted sabe por qué el mar agita las aguas? Porque Dios lo quiso así. No se diga más. Su poder se ve manifiesto desde la creación, dice. Pero bueno, dice, su eterno poder y deidad, dice, se hacen claramente visibles. ¿Qué es claro? Cuando está claro, ¿verdad? No hay que profundizar mucho para entenderlo. Se hacen claramente visibles, dice, desde la creación del mundo. Es decir, que todo lo que Dios ha creado, todo lo que está creado en esta tierra, Dios lo ha hecho. Dice, desde la creación del mundo, siendo entendidas. ¿Cuántos quieren entender a Dios? Yo también levanto mi mano. ¿Cuántos quieren conocer más a Dios? Qué interesante, porque acá las escrituras nos dicen que
siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Está hablando de la creación, ¿verdad? Ese es el contexto. Dice que podemos entender a Dios, podemos conocer a Dios por medio de las cosas hechas. Dice, de modo que no tienen excusa. ¿Qué cosa es lo que la palabra de Dios nos está enseñando en este verso? Que hermanos, que la naturaleza habla de la gloria de Dios, pero no solamente nos habla acerca de la gloria de Dios, sino que dice además que nosotros podemos entender a Dios por medio de mirar las cosas que Él ha creado. ¿Está ahí? Dice la palabra que nosotros podemos entender a Dios por medio de las cosas que Él ha creado. O sea que si yo miro una plantita, ¿puedo entender a Dios? Sí. Si yo miro los océanos, ¿puedo entender a Dios? Sí. Si miro las estrellas, si miro cómo funciona un organismo, ¿puedo ver a Dios ahí? La Biblia dice que se hacen claramente entendibles por medio de la creación. Su creación habla de Él. El hombre se ha encaprichado en tratar de dejar a un costado a Dios. Usted sabe que la ciencia ahorita sería mejor, 1000, 2000, 3000 veces mejor de lo que es hoy día, si la ciencia no se hubiera apartado de Dios. Pero como se ha apartado de Dios, le cuesta reconocer al hombre que existe un creador. Y hermanos, todo es más sencillo cuando Dios está en medio del asunto. Todo es más fácil. Todo es mucho más fácil. La semana pasada estuvimos hablando compartimos acerca de cuando Dios creó al hombre como un ser mejorable. ¿Amén? ¿Cuántos se acuerdan del mensaje de la semana pasada? No muchos amenes, es decir que no hay muchos que se acuerden. Es verdad, porque quiero que sepa algo. Cuando usted viene acá, el enemigo va a tratar de robarle la semilla. ¿Cómo él roba la semilla? ¿Sabe cómo la roba? Él la roba cuando entra una distracción, suena el teléfono. Por eso es que apague su celular. Amén. De repente usted está escuchando algo y ¡pum! Alguien le habla y lo distrae. De repente usted está de lo más lindo, escuchando la palabra, viendo las escrituras y se acuerda que dejó, ¿habré cerrado la puerta? ¿Habré dejado las ventanas cerradas? ¿Tendré carne en el refrigerador? ¿Se acuerda de la papa? ¿Se acuerda? Y ¡pum! Ya le quitó. La Biblia dice que el enemigo está buscando robar la semilla para que usted, cuando escuche esta palabra, usted no se acuerde. ¿Usted me entiende? El enemigo no quiere que usted se acuerde de la palabra. Por eso es que cuando yo pregunto ¿cuántos se acuerdan del mensaje de la vez pasada? No hay muchos amenes. Y sea honesto, porque muchos de nosotros no nos acordamos. ¿O no es así? ¿O soy el único? Oye, pero si ese mensaje lo prediqué yo. Y a veces no nos acordamos. Pero hermanos, la palabra es viva y eficaz, y en la medida en que nosotros comenzamos a disfrutarla, a masticarla, a comerla, y la ponemos en práctica, nosotros vamos a ver la gloria de Dios. Hablamos acerca de que el hombre es un ser mejorable, hablamos del pecado y lo que eso significa, ¿verdad? Habían dos palabras que definían el pecado. Una era hamartima, que significa errar en el blanco. Cada vez que el hombre trata de hacer algo bueno y apunta con una flecha al objetivo o al target, ¿no? Al objetivo, siempre se equivoca. No sé si lo dijimos la semana pasada, pero ustedes saben que nosotros tenemos dos ojos, ¿no es cierto? Usted sabe para qué tenemos dos ojos, ¿verdad? Porque para ver mejor, sí, es verdad, pero no solamente para ver mejor. Usted sabe que una persona con un solo ojo funcionando no puede tener brevete. ¿Por qué? Porque carecería de perspectiva. La visión binocular hace que el hombre no tenga perspectiva. Entonces, cuando una persona mira con un solo ojo, una persona puede calcular que esto está acá, sin embargo puede estar más allá. Es interesante, cuando el hombre cayó en pecado, la Biblia dice que quedó ciego espiritualmente. Por lo tanto, todo lo que el hombre hace, cree. Por eso es que la Biblia dice, cree que su camino es bueno, pero su final es camino de muerte. Hay caminos que a los ojos de los hombres parecen buenos, dice. ¿Pero por qué no son buenos?
porque carece de la visión espiritual, que le va a dar la verdadera perspectiva y el ángulo correcto para mirar las cosas de una manera correcta. Si no fuese así, hay mucha gente que dice, pero yo amo a mi esposa, y le sacó la vuelta. Pero la amo, y le sacó la vuelta. Pero la amo. ¿Cuál es el problema ahí? Él, en su corazón, él cree que no miente. Él dice, pero yo la amo, verdaderamente la amo. En su corazón él está creyendo eso. Pero sus actos hablaron otra cosa. Su corazón ¿es correcto o está engañado? Está engañado. Y la Biblia dice claramente que eso ocurrió con el hombre. El hombre, al perder perspectiva de las cosas correctas, su corazón quedó engañado. Por eso es que la Biblia dice en Jeremías 17:9 que engañoso es el corazón y más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dios. Él es el único. Por eso es que cuando uno viene a las Escrituras nos muestran un cuadro diferente acerca de las cosas. Vimos que el pecado es errar en el blanco. Cada intento que el hombre tiene para hacer las cosas correctas y no las logra, ¿verdad? Pero ¿cómo surge el pecado? Vimos también que Dios no creó el pecado. ¿Amén? ¿Dios creó el pecado? No, Dios creó a Lucero, un ángel, y dice que él era perfecto hasta que se halló en él maldad. Dice, eras perfecto en todos tus caminos hasta que se halló en ti maldad. Cuando se halló en él la maldad, ¿qué ocurrió? Él se rebeló contra Dios. Cuando Adán y Eva están en la tierra, esa rebeldía él se la trasladó al hombre. Y es así como el pecado llega al hombre. Porque él quiso ser como Dios y ser mejor que Dios. Cuando una persona no necesita ayuda es porque cree que puede hacerlo todo. Y está bien. Y Adán dijo, ya vi que me diste la tierra, ya vi que está todo bonito, todo lo has hecho bueno en su tiempo, y ahora déjame a mí, yo me encargo. Eso fue lo que le dijo a Adán cuando el hombre pecó. Pero es importante lo que voy a decir ahora. ¿Qué es importante? ¿Cómo es el pecado delante de Dios? Hermanos, Dios aborrece el pecado. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Detesta el pecado. Tanto así que el pecado delante de Dios es fulminado. Lo vimos la semana pasada. Si usted ahorita mismo se presenta cara a cara con el sol, en nanosegundos usted es fulminado. Dios es un Dios santo, y la santidad de Dios es tan poderosa que si nosotros nos presentáramos tal y como estamos, seríamos eliminados. Pero ¿por qué es tan serio el pecado? Quiero que usted entienda la seriedad del pecado. El pecado es serio, número uno. ¿Por qué es serio el pecado? Porque si no fuera serio, Dios no hubiera inundado la tierra con agua y salvado solamente a 8 personas. Es serio el pecado. Ahora, ¿tuvieron esas personas oportunidad de arrepentimiento? Sí la tuvieron. ¿Dios los amó? Sí los amó y no los dejó de amar, pero solamente había un camino para ser salvo en la época de Noé. Tenían que subir al arca. Aquel que estaba fuera del arca era historia. Bien, el pecado es un asunto serio. Tan serio que el infierno también es un asunto serio. Porque mucha gente va a ir al infierno, pero Dios no desea que mucha gente vaya a ese lugar. Pero la gente no va a ir al infierno porque ellos sean buenos o malos. Van a ir a causa del pecado, porque Dios no convive con el pecado. El pecado es un asunto serio. Diga conmigo, es un asunto serio. Y la realidad de las cosas que van a ocurrir nos habla de la seriedad del pecado. Dios va a exterminar el pecado. Amén. Hermanos, Dios va a exterminar el pecado, lo va a desaparecer. Y aquel que mantenga el pecado en su vida va a desaparecer juntamente con el pecado. ¿Cómo quito yo el pecado de mi vida? Cristo Jesús, Él es la solución. Cristo Jesús es como el arca. Todo aquel que esté en Cristo Jesús va a ser libertado del pecado. Gracias a Él. Entonces, tenemos que entender
tenemos que entender que el hombre es un ser mejorable, y eso es lo que vimos la semana pasada. ¿Cómo es que yo me doy cuenta de que el hombre es un ser mejorable? ¿Cómo puedo darme cuenta de eso? Hermanos, cuando Adán y Eva pecaron, se dieron cuenta que habían metido todos los pies en el hoyo. Y ellos se dieron cuenta de la manera peor. ¿Sí o no? ¿Pero qué hizo Dios? ¿Los rescató o no los rescató? Sí los rescató. ¿Adán y Eva fueron mejores después del pecado? Naturalmente, su naturaleza física fue corrompida. Pero la experiencia que ellos obtuvieron los hizo mejores, porque voluntariamente comenzaron a rechazar el pecado. El hijo pródigo, cuando regresó a casa, ¿fue mejor para su padre o fue peor para su padre cuando regresó a su casa? ¿Por qué fue mejor? Porque reconoció su actitud, su comportamiento, reconoció que él era una persona que estaba mal delante de su padre. Pero cuando estaba en la casa de su padre, ¿se daba cuenta de eso? No se daba cuenta. Y como no se daba cuenta, era necesario. Entonces, ¿qué es lo que quiero que entienda? Que Dios nos hace, Él ha permitido que el hombre nazca en una condición de pecado. ¿Pastor? Sí, hermano. Dios ha permitido que el hombre nazca en una condición de pecado para que conozca lo horrible que es el pecado, cómo destruye hogares, cómo destruye vidas, cómo destruye, porque el pecado lo único que hace es destruir. Y Dios no convive con el pecado, lo rechaza. Pero Él nos dejó un camino y dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo el Señor Jesús. Y todo el que esté en Él va a ser libertado del pecado. ¿Por qué? Porque Jesús se presenta delante del Padre. Y cuando nosotros nos presentamos, la Biblia dice que no somos nosotros, sino es Él en nosotros, cubiertos, envueltos de Él. De tal manera que cuando nosotros nos presentamos al Padre, es Cristo Jesús totalmente rodeándonos. Es Cristo Jesús cubriéndonos, envolviéndonos. Por eso es que podemos presentarnos. Porque si yo me presento sin Cristo Jesús, en nanosegundos soy fulminado. No soy aprobado si yo me presento, pero si me presento en Cristo Jesús, la santidad de Él, que no es mía, no me pertenece a mí, la santidad es de Él, la obra es de Él, todo es de Él. Por eso es que cada vez que oras, tú oras en el nombre de Jesús, porque a Él le ha sido concedido todo. Él es el hermano mayor que se hizo miserable a causa nuestra y llevó nuestro pecado para que nosotros podamos estar en luz. ¿Entiende lo que estamos diciendo? Amén. Entonces, Dios nos hizo seres mejores, ¿o no? Claro, cuando nosotros somos comparados con los ángeles, hermanos, los ángeles no conocen la misericordia de Dios. Los ángeles que se han rebelado contra Dios, los que se llegaron a las hijas de los hombres, dice la Biblia en Judas 6, que están en prisiones de oscuridad. Y los que se rebelaron juntamente con Satanás, esos ángeles van a ser destruidos conjuntamente con Satanás en el lago que arde con fuego y azufre. Esta es la muerte segunda, dice las Escrituras en Apocalipsis 20. ¿Está entendiendo? Amén. Amén. Está ahí, ¿verdad? Nosotros experimentamos misericordia. ¿Por qué? Porque, hermanos, porque solamente puede experimentar misericordia una persona que ha transgredido. Una persona. ¿Tú a quién puedes perdonar? A alguien que te ha ofendido. Tú no puedes perdonar a alguien que no te ha ofendido, porque no tendrías razón de perdonar a alguien que no te ha ofendido. Pero cuando una persona te ofende, te daña, te lastima, emocional, espiritual, físicamente hablando, sea cual fuese la actitud o la forma, cuando una persona te daña, tú perdonas cuando hay una falta solamente. Dios ha permitido, Él ha tenido misericordia con nosotros. Y Él quitó el pecado en medio de nosotros, en Cristo Jesús. ¿Por qué es que les estoy hablando acerca de esto? Estamos haciendo solamente una recapitulación rápida para que usted pueda mantener fresca la idea
de que somos personas mejorables. Por eso es que la Biblia dice que día a día somos perfeccionados. La buena obra que Él ha empezado, Él la va a perfeccionar. La buena obra que Él ha empezado, cada día soy mejor. Amén. Cada día soy mejor, pero a veces, pero ¿cómo es que soy mejor? Soy mejor si la palabra está en mí. Pero si la palabra no está en mí, lo único que va a pasar es que voy a empeorar. Entonces vimos que la naturaleza del pecado es abominable delante de Dios. Pero Él ha dejado una salida. La única salida que Él ha dejado es Cristo Jesús. Por eso es que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dijo Él. Es interesante, porque hermanos, es por eso que Dios tenía que crucificar la vieja naturaleza. Esta carne es pecadora. Claro que sí. Por ejemplo, tú no eres un mentiroso porque hoy dijiste una mentira. Tú dijiste una mentira porque tú por naturaleza eres mentiroso. ¿Cómo, pastor? Pastor, me estás ofendiendo. No, no te estoy ofendiendo, te estoy diciendo la verdad. Y la verdad, uno tiene que caminar en la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es reconocer quién eres. La verdad es reconocer que eres débil. Esa es la razón por la que una persona puede cometer adulterio en su mente sin tener que consumarlo. Y por eso es que el estándar que Jesús dio es mucho más alto que el estándar que la ley daba. La ley que decía que el adúltero era el que se acostaba con una mujer casada o... Pero ¿qué dijo Jesús? Que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Y cuando la mujer que estaba presentada frente a Jesús y todos los judíos queriendo apedrearla, Él dijo, a ver, todos estos adúlteros, que lance la primera piedra aquel que no cometió adulterio en su corazón, en su mente. Y piedra a piedra fue cayendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos se dieron cuenta de su condición. Pero cuando tú a la gente le dices su condición, ¿qué hacen? Corren, huyen. No quiero que me digas eso. Lo que me estás diciendo no me gusta. Mejor me voy. Y por eso es que uno a uno se fueron. ¿Sí o no? Uno a uno se fueron. Todos los que estaban ahí se fueron. Dice la Biblia en Romanos 6:6. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Y quiero que lean esto que es poderoso. Amén. Dice, para que el cuerpo del pecado, diga conmigo, cuerpo del pecado. Otra vez, cuerpo del pecado. Hermanos, para que el cuerpo de pecado sea destruido, dice, a fin de que no sirvamos más al pecado. Miren, como nuestra naturaleza es de pecado, si Dios quisiera quitar el pecado de nosotros no podría directamente, nos tendría que matar. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces no podría quitar el pecado, tenía que venir alguien en nuestro reemplazo. Y esa es la maravilla de Dios que hace que nosotros podamos ser salvos. Al destruir el cuerpo de pecado, el pecado ya no tiene oportunidad sobre esa persona. Porque ¿qué hace el pecado? Controla el cuerpo, controla a la persona. Pero cuando el cuerpo de pecado fue destruido, ya no hay cuerpo, ya no hay dominio. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Dijo el apóstol Pablo. Hermano, pero al destruir al hombre, el hombre no tendría oportunidad de salvación. Por eso vino Él mismo en forma de hombre para destruir el pecado. Jesús destruyó el pecado en su cuerpo para que nosotros no seamos destruidos juntamente con el pecado. ¿Lo entiende? ¿Lo puede entender? ¿Puede entender eso? Que Jesús destruyó el pecado en su cuerpo para que nosotros no seamos destruidos juntamente con el pecado. Porque eso era lo que nos correspondía. Eso es lo que le corresponde al hombre, la muerte física y espiritual. Por eso es que el cuerpo de pecado tiene que ser destruido para que una nueva naturaleza se establezca. Y esa nueva naturaleza nos habla Corintios, ¿no? 1 Corintios 15:3 dice, primeramente, dice, les he enseñado, y está hablando el apóstol Pablo, lo que así mismo recibí, que Cristo, y lo tienes ahí, que dice, murió por nuestros pecados, ¿qué dice? Es decir, ya estaba predestinado, ya estaba predicho, ya estaba preparado. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya lo había dicho así.
Verso 21. Pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Verso 22. Así como en Adán todos mueren, estoy leyendo 1 Corintios 15. También en Cristo todos serán ¿qué? Vivificados. Verso 23. Pero cada uno, ¿qué dice? A su debido orden. Cristo, las primicias. Luego, los que son ¿de quién? ¿Los que son de quién? De María. ¿Los que son de Judas? ¿Los que son de San Pablo? No, los que son de quién. Hermanos, Él es el Rey de Reyes, amén. Él es el poder y la gloria, Él es el Señor, Él es Dios, Él es el que hace posible todo. Él es, su nombre es. Por eso es que tenemos una canción que dice: su nombre de guerra, Jehová, amén. Su nombre es temido en la tierra, a todos sus enemigos venció. Es grande y temido en la tierra. ¿Quién es como el Señor? Entre los dioses, con de chica, ¿verdad? De la tierra, que me libra del mal y me da poder. ¿Para qué? Para pelear. Amén. Él es el Señor. Pero continuamos. 35. Pero preguntará alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? 40. Hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero una es la hermosura de los celestiales y otra la de los terrenales. Así también dice el verso 42, así también sucede con la resurrección de los muertos. Se siembra en ¿cómo? ¿Y qué es corrupción? Pecado. El pecado es corrupción. Dios, ¿en quién sembró a su Hijo Jesucristo? En nosotros. ¿Y cómo somos nosotros? Corruptos. ¿O no somos corruptos? Sí. El apóstol Pedro le dijo al Señor Jesús: Señor, aléjate de mí, por favor, te voy a ensuciar, te voy a manchar, aléjate porque soy pecador. Ay, Pedrito, tú no sabes por quién he venido. Yo he venido por ti, yo he venido por los pecadores, yo no he venido por los justos. Amén. Pero él lo sabía. Pedro le decía: Señor, aléjate de mí, aléjate, te voy a ensuciar. O sea, tú no sabes con quién estabas hablando. Pedro estaba hablando de sí mismo. Él reconocía su condición, pero Jesús lo conocía más que él. Amén. Tú vas a morir crucificado de cabeza por mí. Me vas a negar 3 veces en el futuro, pero cuando yo afirme mi nombre en tu corazón, nadie, nunca más me volverás a negar. Y se cumplió la escritura, porque él nunca más volvió a negar a Cristo Jesús. Nunca más, cuando él fue afirmado en su corazón. Pero eso solamente ocurre cuando la palabra de Dios está acá. Amén. Verso 43. Se siembra en deshonra y se resucitará ¿cómo? En gloria. Dígalo, en gloria. Se siembra en debilidad y se resucitará ¿cómo? Con poder. Se siembra en cuerpo animal, se resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. ¿Cómo es el cuerpo del Señor Jesucristo? Es un cuerpo celestial, espiritual. Amén. Y esa es la nueva naturaleza que nos está preparada. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Jesús. Así también está escrito, dice, verso 45. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, controlado por su alma, ¿verdad? El postre de Adán, espíritu que da vida. Y esos somos nosotros, en Cristo Jesús. No nosotros por nuestra causa, en Cristo Jesús. Diga conmigo: en Cristo Jesús. Dígalo. Amén. Pero lo espiritual, dice, no es primero. Dios lo tenía planificado, ¿verdad? Tremendo. Dice, sino lo animal es primero, luego lo espiritual. El primer hombre es ¿de dónde? De la tierra, dice, terrenal. Verso 47 estoy. Amén. El segundo hombre, que es el Señor, ¿de dónde es? Y de ahí ahora nosotros somos. La Biblia dice que somos ciudadanos, somos parte de su naturaleza, somos parte de su reino. Hermano, yo no necesito sacar una visa para el cielo. Mi visa es Cristo Jesús. Él es mi entrada, Él es mi salida, Él es mi todo.
Yo no necesito sacarme la lotería. Mi lotería es Cristo Jesús. En Él lo tengo todo, 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 todo. Él es todo en todo. Él es la plenitud de todo en todo. Hay gente que todavía está queriendo sacarse la lotería. Pastor, hay que echar esto para ver si nos sacamos y construimos. Pastor, te prometo que si me saco la lotería, construimos el templo. Yo doy, se da el 10, no, ya yo estoy el 50%. A ver si Diosito me escucha. No, hermano, es que esa persona aún no entiende quién es Él en Cristo Jesús. Aún no sabe que Jesús es todo, que somos más que vencedores en Él. Lo que tienes que hacer, hijo mío, es entender, dice el Señor. Entiende quién eres tú en Cristo Jesús. Amén. Verso 48, conforme al terrenal, así serán los terrenales, y conforme al celestial, así serán los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal. ¿Cuántos somos descendientes de Adán aquí? Somos a la imagen del primer hombre de la tierra. Pero dice, así como hemos traído la imagen del terrenal, dice, traeremos también la imagen de ¿quién? O sea, vamos a ser como Cristo Jesús. ¿No te alegra eso? Yo estaría saltando, hermano. Gloria a Dios. ¿Verdad? Es tremendo. Por esto digo, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar. ¿Qué cosa? Oh, o sea, ¿esta carne y esta sangre heredan el reino de Dios? No. ¿Qué cosa hereda el reino de Dios? La nueva naturaleza que Dios ha establecido en nosotros. Por eso es que es necesario estar en este cuerpo por un poco de tiempo. Ay, pastor, he caído. Tranquilo, pero ¿Estás leyendo tu palabra? ¿Estás trabajando en la palabra día a día? Porque si, hermanos, el que está unido a Cristo, dice la palabra, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Todas. Pero si no estás unido a Cristo, vas a seguir viviendo bajo el dominio de la vieja naturaleza, porque la carne pertenece a este cuerpo del mundo y te va a jalar, te va a abstraer, siempre va a estar jalándote. Por eso es que la manera de estar unidos a Cristo es por medio de su palabra y por medio de la enseñanza del Espíritu Santo. Amén. Entonces, el hombre es un ser mejorable. Y esa es solamente la introducción, amén. Queríamos recapitular un poquito lo que habíamos estado viendo la semana pasada. Amén. Ahora, el mensaje que yo quiero traer hoy día, hermanos, tiene que ver, una vez más, tiene que ver con nosotros, con el corazón del hombre. Pero más que el corazón, yo lo he titulado de esta manera: la tierra que estaba desordenada y vacía. Amén. El hombre es la tierra que estaba desordenada y vacía. Amén. Quiero enseñar en esta mañana otra vez y darle gracias a Dios, ¿no?, por su palabra. Pero yo quiero hablar acerca de la creación del mundo, cómo empieza y cómo aparece en Génesis. Vamos a Génesis 1:1, Joe, por favor. Y para algunos que ya se lo saben de memoria, en el principio creó Dios, ¿qué dice? Los cielos y la tierra. Amén. ¿Cuántos saben que es así? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Hermanos, nosotros podemos ver el significado de la creación. Ya hemos hablado de que la naturaleza habla de la gloria de Dios. La creación entera nos habla de Dios. Amén. Amén. ¿Estamos ahí? Hermanos, y yo quiero que usted sepa que Dios es un artista. Dios es, bueno, Él es todo, ¿no? Él es profeta, Él es pastor, Él es todo. También es un artista, amén. Pero quise ponerlo como artista ahora, ¿por qué? Porque así como un compositor cuando compone su música, cuando los muchachos se esfuerzan y sacan, ensayan, así como cuando un pintor pinta o un poeta recita sus palabras, todos ellos expresan lo que hay en sus corazones. Cuando Dios creó al hombre, Dios expresó lo que había en su corazón. Hermanos, somos lo mejor de lo mejor. Y discúlpame si tú no te lo crees,
Pero estoy hablando que cuando Dios creó al hombre, Él lo hizo bien. Amén. Y Él lo hizo con la última tecnología. Bueno, no cabe el término acá porque Él es la plenitud de todo en todo. Pero Él nos hizo bien. Somos lo mejor. Tal es el caso que fue, después de haber creado todo, Él creó al hombre. Amén. Ahora, así como un fabricante antes de fabricar un reloj primero piensa en los detalles, primero piensa en todo y al final saca el producto final, ¿verdad? Bueno, pero nosotros no somos un producto. Somos hijos de Dios. Cuando Él nos hizo, a nosotros nos hizo a su imagen y semejanza. ¿De acuerdo? Esto quiere decir que Dios primeramente planeó la creación en su corazón y luego nos hizo a nosotros. ¿Estamos ahí o no? ¿Sí? No se han ido, ¿verdad? No están pensando en la carne, en el almuerzo, ¿no? Amén. No permita que el diablo le robe la palabra. Amén. Porque esta palabra tiene el poder de transformar vidas. Hermano, hoy en día hay mucha gente que viene a la iglesia, oran, son creyentes, pero no han aprendido a conocer el corazón de Dios. El problema, mucho de este problema de lo que ocurre es que hay mucha religiosidad en el ser humano. Pero vamos a leer lo que la Biblia dice en Génesis ahora 1:2. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas, que dice, estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, que dice, se movía sobre la faz de las aguas. Qué interesante. Quiero que preste atención. Antes que Dios creara las flores, los árboles, las manzanas, toda la belleza que nosotros vemos, la tierra estaba desordenada y vacía. Antes que nosotros conociéramos la tierra como la conocemos hoy, hermanos, la tierra estaba desordenada y vacía. Está ahí, ¿verdad? Si dice, aquí estoy, dígame. Ok. Hermanos, eso significa que no había orden. Eso significa que no había propósito. Cuando la Biblia está hablando de la tierra, se está refiriendo a nuestro corazón. Se refiere a mi corazón. O sea que la tierra, hablar de la tierra, no se distraiga, es como hablar del corazón del hombre. ¿Está ahí? Hablar de la tierra es como hablar del corazón del hombre. ¿Estamos de acuerdo? Claro, cuando Dios creó al hombre, lo hizo con un puñado de tierra, de polvo, y sopló aliento de vida. Pablo lo dijo de esta forma, en 2 Corintios 4:7. Él dijo, tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿A qué se refiere con este tesoro? Él está hablando ya del creyente. Él está hablando de aquella persona que tiene a Cristo en su corazón. Tenemos este tesoro en vasos de ¿qué? De barro. Porque somos barro. No, pastor, somos carne. Sí, pero del barro fuimos tomados. Te lo compruebo. ¿Cómo? Cuando una persona se muere, todo se degrada al punto de llegar a ser polvo otra vez. El sol se encarga. No te preocupes. Pero hermano, el tesoro es Cristo. Pero él también dijo, ¿no? En Eclesiastés 12:7, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios. Amén. A Dios que lo dio. O sea, cada cosa va a regresar a su procedencia. Pero aquí el polvo también se está refiriendo al cuerpo del hombre. Y hermano, ¿el polvo de dónde fue cogida? De la tierra. Entonces, recuerdan que al inicio leímos Romanos 1:19 y 20, que nos habla de que toda la creación habla acerca, nos muestra a Dios, ¿verdad? Ok. Ahora, el estado del corazón de todas las personas es igual que cuando la tierra fue creada inicialmente. Hermanos, cuando la tierra fue creada inicialmente, hubo una debacle. No voy a comentar eso porque nos tomaría mucho tiempo. Pero la tierra quedó, dice la Biblia, en el Génesis 1:2, quedó desordenada y vacía. ¿Está ahí? ¿Cómo quedó la tierra? Hermanos, cuando nosotros nacemos en este mundo,
Cuando venimos a este mundo, el enemigo, Satanás, se ha encargado de hacer de toda persona una vida miserable. No importando su condición económica, social, relacional, todo el mundo vive frustraciones. ¿Hay alguien aquí que no haya sufrido frustraciones en su vida? Todos. El rico, el pobre. Todos. Satanás se ha encargado de hacerle la vida cuadritos a todo el mundo. Está ahí, ¿verdad? Pero dice acá que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas, diga conmigo, las tinieblas. ¿Qué son las tinieblas? Las tinieblas no es otra cosa que la ausencia de Dios. La ausencia de Dios en la tierra. ¿Por qué la tierra? ¿Por qué Dios tuvo que tomar cartas en el asunto sobre la creación? Porque habían tinieblas. ¿Y qué son las tinieblas? Ausencia de luz. ¿Y quién es luz? Cristo es la luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. O sea, la ausencia de Dios hace que las personas se estrellen. Hace que las personas fracasen. No, pero pastor, yo te puedo mostrar mucha gente que tiene éxito. Pueden tener éxito en algunas áreas, pero en otras áreas sus vidas son miserables. Y con esto yo no estoy acusando, ni estoy diciendo, eres un miserable, aunque sí lo estoy diciendo. Porque la verdad es que la vida de la persona sin Cristo no tiene sentido, no sirve. Perdóname que lo diga así, pero hermano, tú fuiste creado para recibir la luz. Cuando Dios te creó, hubo una debacle en tu corazón. Tu corazón estaba en tinieblas, estaba desordenado y vacío. Era tohu babohu, como dice el griego original. Era un desorden, un caos. Así era el corazón del hombre. Como en el Génesis. Tohu babohu. Así era, un desorden, un caos. Pero hermanos, así como Dios habló y se encargó de armar y reconstruir la tierra, porque hoy, la tierra que vemos hoy, no es la tierra después de la debacle, desordenada y vacía. Tú sales y ves, bueno, acá en Lima no vas a ver muchas estrellas, pero hermanos, tú ves la hermosura de la tierra, ves las plantas, los animales, hay algo hermoso ahí, ¿o no? Ayer, que estábamos con mi esposa y una pareja de hermanos, yo veía la belleza, hermano, de los cangrejos ahí en las rocas. Ahí. Después de terminar el evento que tuvimos, nos fuimos un ratito a tomar aire fresco en la playa. ¡Qué rico! Y veíamos las rocas y veíamos los cangrejos. ¡Qué belleza! Las arañas de mar, la belleza de la creación. ¡Qué maravilla! Hermanos, ¿cómo es que eso llegó a estar en ese nivel, en ese punto, si estaba desordenado y vacío? Si el corazón del hombre o nuestro corazón está vacío y desordenado, entonces Dios tiene que intervenir en ese corazón para que esa tierra, así como la tierra cambió después de que Dios habló, así cuando la palabra de Dios ingresa al corazón del hombre y no se me distraiga, así como cuando la palabra de Dios ingresó a la tierra y la transformó, así tiene que ser el hombre con su corazón al recibir la palabra. Hermanos, Dios lo había planificado de esta forma. Dios lo había preparado desde antemano. Claramente, cuando nosotros leemos una promesa como la de Jeremías 29:11, que dice, pues yo sé los planes que tengo acerca de ti, planes de bien y no de mal, a fin de que tengas un futuro y tengas una esperanza. Él sabe. ¿Tú lo sabes? Aún estás en Cristo. ¿Sabes cuáles son los planes que Dios tiene o tienes tus propios planes? Como yo por mucho tiempo he tenido mis propios planes. Haciendo mis cosas, creyendo que es Dios en mí y siendo yo y no Dios. Cuando hemos debido dejar que sea Dios y no nosotros. ¿Amén? ¿Son tus planes o son los planes de Dios? Dios dice que Él sabe cuáles son los planes. Si tu vida ahorita está pasando por frustraciones y conoces la palabra, escuchas la palabra, eso significa algo, que algo no está claro en tu corazón. ¿Estás escuchando realmente la palabra de Dios o estás desconectado de la presencia de Dios? Porque es imposible, escúchame bien, es imposible que un corazón que está conectado a la vid, es decir,
las ramas conectadas al árbol, los pámpanos conectados a la vid, el hombre conectado a Dios. Es imposible que una persona que esté conectada a Dios dé frutos malos. Su vida tiene que cambiar. Amén. No hay de otra. No queda otra. O cambias o cambias. Pero no es porque, ay, que pastor, pero es que para mí llevar la vida cristiana es un poco difícil. ¿Sabes por qué es difícil? Porque tú lo estás haciendo. Dios no quiere que tú lo hagas. Dios es el que quiere hacerlo. Hermanos, vamos a ponerlo de esta forma. Cuando Dios creó la tierra tenía poder en sí misma para darse vida a sí misma. La tierra tenía poder para crear plantas, tenía poder para crear animales. No tenía ese poder. ¿Por qué no tenía ese poder? Porque la tierra en sí misma no tiene vida. La Biblia dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que nos dio vida cuando estábamos muertos. Diga conmigo, muertos. Así como en Génesis 1:2 la tierra estaba desordenada y vacía, era tierra muerta, así el corazón del hombre es un corazón muerto. En sí mismo, el hombre por sí mismo no puede hacer nada. Está condenado al fracaso, está condenado al infierno, si es que Dios no habla en su vida. Ahora, este mundo nos da la impresión de que puede llenar nuestro corazón. Por ejemplo, salió el iPhone 6. El pastor también, por si acaso. ¡Qué tentación! Salió lo último de lo último, ¿no? Y ya queremos la última tecnología. Pero ¿sabes? El corazón del hombre es como un vaso de barro sin fondo. Nunca va a ser satisfecho. Nunca va a ser lleno. Nunca va a ser pleno. Porque siempre vas a querer más. Y los que tenían el iPhone 5 que se lo compraron recién, ay, ¿ahora qué hago con este celular? Ya no es lo mismo, dice, ¿no? Porque salió otro mejor. El corazón del hombre es insaciable. ¿Por qué? Porque es tierra muerta. Porque es tierra muerta. Pero cuando Dios habla, cuando la palabra de Dios llega al corazón del hombre, algo ocurre. Algo ocurre. La persona no puede estar en la misma situación. No puede estar igual. Esta es la razón por la que Dios describe el corazón del hombre. Como lo vimos unas semanas atrás, cuando hablamos de Marcos 7, verso 21 al 23. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, el orgullo, la insensatez. Todas estas cosas, todas estas maldades salen de dentro y contaminan al hombre. ¿Por qué? Porque es tierra muerta. Es tierra muerta. Hay gente que trata de portarse bien. Hay gente que trata de hacer las cosas bien. Y hay mucha gente que nosotros conocemos. Gente buena. ¿Verdad? Entre comillas. Pero gente buena. O sea, gente que no le hace daño a nadie. Gente responsable. Gente que es con valores, digamos, ¿no? Pero hermanos, es gente buena, aparentemente, pero igual también tienen frustraciones, también tienen fracasos, también tienen fallas. Si Dios no llega al corazón del hombre, nada puede pasar. De la misma forma que Dios cambió la tierra cuando Él habló, diga conmigo, Él habló. Otra vez, Él habló. Gloria a Dios, amén. Hermanos, yo le doy gracias a Dios que Él habló a mi vida. Abrió mis oídos, porque yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Estaba perdido. Y tú también. Cuando Él habló, sea la razón, sea la situación, la condición, cómo llegaste aquí, no importa, pero tú llegaste aquí porque Dios quiso. Tú estás aquí porque Él habló. De la misma forma que Dios es esta que Dios quiere cambiar nuestro corazón. Dios habló de la creación de la tierra para enseñarnos su corazón hacia nosotros.
Aunque su corazón estuviese vacío y desordenado en tinieblas, si usted está fuera de Dios, no pasa nada. Hay gente que vive decepcionada, aún en la iglesia mismo. Eso no pasa en esta iglesia, amén. Y si pasa en esta iglesia, el Señor abra tus oídos y ordene y componga ese corazón, amén. Digan amén, ¿sí? Amén. Yo también digo amén, gloria a Dios. Hermanos, Dios quiere trabajar en el corazón del hombre, amén. Cuando llegaron las palabras, cuando Dios habló y dijo Dios, sea la luz, ¿y qué ocurrió? Se hizo, amén, se hizo. Dios dijo, sea la luz, y la luz apareció. Gloria a Dios. Hermanos, no estamos hablando del sol. Hay gente que cree que ahí se creó el sol. No. La luz es Cristo. ¿Sabes? Ahí Dios está hablando de Cristo en interviniendo en la debacle que ocurrió en Génesis 1, después del 1:1, hubo una debacle ahí. Ahí la Biblia nos está expresando la intervención de Dios en la tierra otra vez. Y Dios habló y dijo, sea la luz. ¿Y qué dice? Y la luz se hizo. Cristo. Él es la luz del mundo, amén. Hermano, aquí podemos observar que Dios no ha utilizado ningún instrumento para trabajar en nosotros. ¿Saben qué usó Él? ¿Qué usó? Su palabra. ¿Qué usó? Así es, es lo único que Él usó, su palabra. ¿La tierra hizo algo? ¿Tú puedes hacer algo por ti mismo? ¿Qué necesitas para que Dios sobre en ti? Así está bien, es Cristo, y Cristo es la palabra. ¿Pero qué necesitas? La palabra, su palabra. Hermanos, en Génesis podemos descubrir que la tierra se cambió solo cuando Dios habló. Es decir, cuando las palabras llegaron. Cuando las palabras llegan al corazón del hombre, esa persona, algo diferente pasa. Esto quiere decir que no se cambió con su propio esfuerzo ni con su propia decisión, puesto que la tierra en ningún momento ha intentado producir árboles, pajaritos o creatividad en sí misma. Solamente produjo cuando Dios habló sobre ella. La tierra estaba quieta, inmóvil, pero cuando las palabras poderosas de Dios llegaron a ella, esta tuvo luz. ¿Y saben qué pasa cuando la luz aparece? ¿Qué pasa? A ver, ¿qué creen que pasa cuando la luz aparece? Las tinieblas desaparecen. Amén. Ese tohu wabohu, ese desorden, ese desordenado y vacío, comienza a desaparecer. Al igual que cuando las flores comenzaron a dar su fruto, al igual que cuando los árboles comenzaron a crecer y a dar su fruto, al igual que el mar comenzó a moverse, las aguas se separaron de las aguas, el firmamento apareció y se hizo algo hermoso. Así tu vida se va a hacer hermosa cuando las palabras de Dios entren a tu vida. Pero entren acá, no acá, acá. Aquí es el cambio, en el corazón del hombre. Aquí es de donde parte todo. Así nosotros también podemos ser transformados cuando las palabras de Dios nos lleguen. Pero sin palabra, ¿cómo podrá vivir el hombre? Jesús lo dijo de esta forma: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre. Hermanos, ¿usted sabe por qué tiene hambre? ¿Cuántos no han tomado desayuno hoy día? ¿Hay alguien aquí que no haya tomado desayuno? Yo no he tomado desayuno, por ejemplo. Ya, ok. ¿Sabe por qué usted tiene hambre? No es casualidad. Usted no tiene hambre. Mire, Dios ha creado animales que comen una vez cada 15 días. Otros que comen una vez cada 2 meses, 3 meses. Hay animales que comen cada 6 meses. Pero ¿por qué Dios tuvo que crearnos con la necesidad de comer a cada rato? Tomas desayuno y a cada ratito pasa 1 hora, 2 horas y ya quieres comerte otra cosita. Y otra cosita. Y otra cosita. ¿Sabes por qué Dios hizo eso? Para recordarte que así como tienes hambre y tu cuerpo físico necesita, tu cuerpo espiritual necesita comer la palabra de Dios.
Así que no andes ayunando espiritualmente. No ayunes la palabra. Amén. Porque cuando ayunas la palabra estás todo flaco, eteco, feo. Estás con tu cara de pasa. Porque no estás comiendo. Pero cuando tú comes la palabra, vas a andar con gozo. Yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Eso es lo que va a ocurrir. Eso es lo que va a ocurrir. Y ese es el deseo que Dios tiene. ¿Cómo se produce el cambio en una persona? Y no hablo del cambio, un cambio furtivo, un cambio efímero, un cambio pequeño, un cambio momentáneo. Porque hay gente que viene a Dios solamente cuando tiene una necesidad. Y Dios le va a conceder, porque Él es amor. El verdadero cambio en el corazón del hombre va a ocurrir cuando la palabra de Dios penetre su corazón. Y ese tohu abohu, esas tinieblas, van a desaparecer. Amén. ¿Cuántos quieren que las tinieblas desaparezcan? Amén. Deja que la luz alumbre. ¿Cómo hago que la luz alumbre? A través de su palabra. No existe otra manera. Así es. No hay otra. En otras palabras, no te queda otra. Hermanos, la obra de Jesús es poderosa. Miren, ya con esto quiero terminar. Yo no las tienes en las notas ahí, pero quiero que vayas conmigo a Colosenses 2:14. Porque usted tiene que entender. Hermanos, la bendición de Dios está disponible para cualquiera que abra su corazón. ¿Lo tienes? Colosenses 2:14. Miren, eso es lo que Cristo hizo. ¿Tú sabes por qué hay maldición en el mundo? ¿Sabes por qué hay enfermedades? ¿Por qué hay dolor? ¿Por qué hay sufrimiento? Hay dolor, hay sufrimiento a causa de la maldición que vino al hombre. Esa maldición fue escrita en un edicto. Está establecido en Génesis. En Génesis 3:17 al 19. Puede tomar nota si quiere, para que lo tenga ahí en su Biblia anotado. Pero en Génesis 3, la Biblia, Dios le notificó al hombre la condición en la que el hombre quedó. Le dijo, por cuanto esto hiciste, vamos un ratito ahí, Joe, Génesis 3:17. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, le dice. Y al 19 lo vamos a leer. Dice, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. La tierra quedó en maldición. Hermanos, Dios no está hablando solamente de la tierra física que cayó en maldición. ¿Qué cayó en maldición? ¿Qué cayó en maldición? Otra vez, creo que no han entendido. ¿Qué cayó en maldición? El corazón del hombre quedó corrupto. Cayó en maldición. Y dice, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. 18. Dice, espinos y cardos te producirá. Cada vez que quieres hacer algo bueno, apuntas al blanco y falla por un lado, falla por el otro lado. Y cometes pecado. Vez tras vez, ¿por qué? ¿Qué es el pecado? El pecado es errar en el blanco, es fallarle a Dios. Cada vez que quieres hacer algo bueno, no te sale. Y cuando algo te está saliendo bien, lo arruinas. A mí me ha pasado. ¿Te ha pasado a ti? Amén. ¿Y saben? Y Dios dice, ¿no? Espinos y cardos te producirá. ¿Por qué? Porque tú querías obtener un fruto y obtienes otro fruto. Querías obtener algo bueno y obtienes algo malo. A ver, les pregunto acá, ¿qué padre aquí cría a sus hijos pensando en que mañana van a ser delincuentes o drogadictos o adictos? ¿Habrá algún corazón que quiera criar así a sus hijos? Ninguno. ¿Pero por qué fallan? A causa del pecado. Yerran en el blanco. No pueden darle al blanco porque crían conforme a su criterio. Y su criterio después en el tiempo les demuestra que no lo han hecho bien. Y todas estas maldiciones vinieron al hombre y lo rodearon y cayeron sobre él a causa del pecado. ¿A causa de qué?
Pero gloria a Dios que tenemos un héroe, amén. Amén. Hermano, no es Superman, no es Spider-Man, no es ninguno de Marvel. Es uno poderoso, el que creó los cielos y la tierra, amén. Vamos al 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo vuelves. Colosenses 2:14, Joe. Cada vez que el hombre trata de hacer algo bien, le sale mal, a causa de la maldición. Pero cuando Cristo Jesús vino, escúchame bien, cuando Cristo Jesús vino, ¿qué dice? Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Lo entiende? ¿Entiende eso? No lo entiende, creo. Escúcheme bien, Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Cómo lo anuló? Te voy a explicar. Claro, la luz, pero te voy a explicar. Había una fuente de maldición que está sobre el hombre. Así que lo está sobre él. Una fuente de maldición. Cada vez que quiere hacer algo bien, la maldición que hay en su vida a causa del pecado en Adán hace que todo salga mal. ¿Saben lo que Jesús hizo? Él anuló esa acta. Es decir, al anular esa acta, esa maldición fue quitada. Y no solamente somos libres, sino que hay otra fuente encima de nosotros. Colosenses 1:13. Hay otra fuente encima de nosotros, que es una fuente de bendición. ¿Qué dice Colosenses 1:13? Dice, el cual nos ha librado de la potestad. ¿Saben qué es potestad, verdad? Significa poder, dominio, autoridad. Él nos ha sacado, dice, del poder, del dominio y de la autoridad que Satanás tenía sobre nosotros, que solamente nos daba maldición tras maldición, tras maldición, tras maldición. Y dice que nos ha trasladado ¿a dónde? Al reino de su Hijo amado. ¿Sabes qué significa eso? Significa que la fuente de maldición ya no está. ¿Qué tiene que ocurrir si ya no hay la fuente de maldición? Tiene que ocurrir solamente una cosa: bendición en tu vida. ¿Entiendes eso? Pastor, pero ¿cómo es que yo puedo orar para sanar de mi enfermedad? ¿Sabes qué es lo que tienes que hacer? Espera en Jehová. ¿Por qué? Porque la maldición ha sido quitada de tu vida. Fue cortada en Cristo Jesús, anulándose toda acta, todo dominio, todo principado que ejercía poder sobre nuestro cuerpo, que ejercía poder sobre nuestros hogares, que ejercía poder sobre nuestras familias, que ejercía poder sobre nuestra condición económica, que ejercía poder sobre cada uno de nosotros. Él la cortó, Él la sacó, la anuló. Y no solamente la anuló, sino que ahora hay otra fuente encima de nosotros. Hermanos, de aguas amargas ahora tenemos aguas dulces. Eso significa que sí o sí, enfermedad, tienes que irte. No tienes lugar, no tienes derecho, no tienes acceso a este lugar. Pastor, no tengo trabajo. Te voy a decir algo. Si Dios contigo, ¿quién contra ti? Empieza, ejerce el dominio que Dios te ha dado, ejerce lo que Dios ha puesto en ti, y todo lo que hagas, dice, como dice en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces, dice, harás prosperar tu camino y todo, diga conmigo, todo otra vez, dice que todo lo que hagas te saldrá bien. Hermanos, ¿qué maldición ni maldición? No hay más maldición sobre mi vida. Tienes que conectarte. Tienes que dejar que la luz alumbre. Tienes que dejar que Dios hable. Así es. Pero te voy a decir algo: el enemigo va a tratar de robarte esa palabra. Él va a querer que tú no la entiendas. Pero medita. Escucha este mensaje una y otra vez. Una y otra vez. El de la palabra de Dios.
Porque la palabra es la única que tiene el poder para cambiar la tierra. Es la que tiene el único poder para cambiar el corazón del hombre. Y si tú reconoces en tu corazón que no has estado bebiendo del agua, de la fuente, no has estado acercándote a Dios, tienes que empezar a hacerlo. Amén. Porque no hay más maldición sobre tu vida, solamente bendición. Amén. Todo dolor, toda enfermedad, toda cosa mala, toda situación mala tiene que irse. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén.